Buen día, profesor, ¿cómo se encuentra? Mucho gusto, yo soy Helber Herrera. Hoy vengo con mi grupo a exponerles sobre los métodos de programación y que es el diagrama de Gantt y PER, ¿cierto? Pues en los métodos de programación no solo se utilizan para la organización de trabajos, sino pues también para establecer control y vigilancia en estos, en la interrelación de diferentes procesos. De igual forma, también nos permite pues una visión del desarrollo de un proyecto a lo largo del tiempo, estableciendo claramente relaciones de precedencia entre sus actividades. También pues indicar puntos críticos en el cumplimiento de los objetivos propuestos, también pues aplicar medidas correctivas luego de haber detectado los puntos críticos, alternativas de planificación para una óptima utilización de los recursos disponibles, tiempos de iniciación y terminación de las etapas, subetapas, actividades y sus variables, duración del proyecto y control del proyecto de las etapas, subetapas y de las relaciones entre sus actividades. Pues, tenemos lo que es el diagrama de Gantt, ¿cierto? Entonces Frederick W. Taylor y Henry L. Gantt trabajaron intensamente en el desarrollo de métodos que permitieran agilizar estos procesos administrativos que se tornaban muy complejos y difíciles. Fue cuando entonces Gantt, asociado con Wallace Clark, desarrollaron y aplicaron un método gráfico y sencillo, o sea, un método administrativo para planear y controlar proyectos, lo que se llama pues el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt se ha constituido pues en un medio fundamental para la realización no solo la planeación en la producción industrial, sino en cualquier otro tipo de actividad. Se comenzó a utilizar para indicar una corporación entre lo programado y lo desarrollado o ejecutado realmente. En un principio se usó para cuantificar y controlar avance en tiempos, rendimientos de obreros y maquinaria. Los datos incluidos en el tiempo, rendimiento de obreros y maquinaria son muy constantes. Los datos incluidos en el diagrama varían con relación al tipo de trabajo. Por eso es diferente un diagrama de barras en un proceso de producción o un proceso constructivo o en un proceso teórico de planeación o en un proceso administrativo. Pues lo que es el diagrama de barras o gráfico de Gantt, la columna principal corresponde a las actividades o tareas primordiales y secundarias. Posteriormente hay otras columnas que representan la unidad de medida, la cantidad de obra, la duración de las actividades y el tiempo durante el cual se ejecutarán las actividades. Este tiempo de ejecución comúnmente se representan por barras horizontales que se extienden desde la fecha de comienzo hasta la finalización. Al depender de la complejidad y tamaño del proyecto, esta duración puede expresarse en horas, días, semanas, meses o años. El diagrama de barras el diagrama de barras debe ser claro y fácil de entender. Otra ventaja es que es de gran ayuda cuando se desean conocer aspectos globales del proyecto, ya que se entienden fácilmente y permiten hacer un rápido análisis corporativo. Si se desea, por ejemplo, pues se puede conocer información para una fecha cualquiera, basta con solo observar el diagrama y compararlo con los informes de progreso de obra disponible. Es necesario mencionar que para la información específica o más detallada a la hora se utiliza o se ve para una planificación de todo tipo de proyectos. Esta herramienta resulta de gran utilidad, ya que pues le permite dar un vistazo rápido pues a las diferentes tareas previstas, el inicio, el final y la duración estimada de cada tarea, cualquier traslapo entre tareas, las dependencias entre determinadas tareas, las fechas de inicio y de final de todo el proyecto como de cada una de sus actividades. Los posibles riesgos que hay para evitar a lo largo de la planificación de tareas o lo que pues comúnmente se llama una ruta crítica. Gracias, profesor, las dejo con mi compañera Alejandra, que es la que continúa. Diagrama.
Los diagramas tienden a tener algunas imperfecciones de la cual se vuelven un poco en dificultad para poderlos realizar, los cuales tomamos 3 puntos como desventajas. La primera es prepararlos puede tener una demanda de mucho tiempo, o sea, hacer un diagrama no es instantáneo. En lo particular, si usas una hoja de Excel en vez de un programa, que en ese puede ser más o menos, decirlo, un ejemplo, Project, te puede llevar bastante tiempo plasmarlo. Incluso si usamos una plantilla como para guiarnos de un diagrama ya hecho, probablemente aún así tengamos que hacerle algunos ajustes, personalizarlo, pues para que sea para lo que necesitemos o para el proyecto que estamos utilizando. La otra es que no es fácil gestionar un proyecto en el mismo lugar en que lo planificaste. Los diagramas de Gantt tradicionales pueden utilizarse para la fase de planificación de un proyecto, pues una vez que hayas trazado el esquema de trabajo, con frecuencia cambiará de pronto herramientas en la plataforma o diferentes gestiones en las actividades que se van a realizar de manera diaria o semanales. Y pues será un poco difícil encontrar un punto en específico en el cual se haya el cambio o se traza el cambio. La otra sería, al agregar más detalles se vuelve más complicado. Como lo hablábamos en el primero, independientemente de cada que agregamos algo o lo actualicemos, tocará de alguna manera barrer algunas cosas de atrás y reacomodarlas. Entonces eso se va a volver un poco engorroso, pero se podrá manejar. De igual manera, para eso se trata el diagrama, poderlo acomodar cuantas veces sea necesario. Pues independientemente de que hablemos de micropasos o movamos archivos, podemos reactivar todo ese tema. En este caso, el diagrama pues es un elemento básico de control, lo podemos actualizar, lo podemos modificar, no hay ningún problema. ¿Qué es un diagrama de Gantt en construcción? Por ser una herramienta indiscutible de planificación, ya lo tenemos muy en claro. La misma se encuentra en diferentes aplicaciones en el mundo. Por ejemplo, Project. Nosotros podemos utilizar bastante ese programa, es muy bueno, es excelente, pero pues casi siempre para tipos de proyectos estudiantiles lo hacemos por medio de Excel. En uno de los sectores que se hace mucho más tiempo dándole protagonismo es en la construcción, en este tipo de ámbito. Dentro de la ejecución de nuestras obras civiles, el diagrama se constituye una forma de proyectar los trabajos y hacerle seguimiento a medida para que así mismo avancen, o sea, llevar un control de obra y de tiempo. En particularidad, este tipo de proyectos es la importancia de cobrar independientemente de las tareas o actividades, ya que a partir de las actividades y pues de cada una dentro de las actividades hay tipos de tareas. Dependiendo del horario de esas tareas, se realizará el diagrama para llevar control de las horas o de los días. Y asimismo, que es necesario cuando proponemos realizar un diagrama de Gantt para un proyecto civil, es listar las actividades, como muestran una de las imágenes. Primero tenemos actividades y de las actividades sacamos cuánto se gasta en cada tiempo. Podemos saber cuáles son las predecesoras, porque podemos tener una lista tal cual, pero puede que la primera, un ejemplo, vaya bien con la quinta y se puede hacer el mismo día. Ahí se sabe que pues no va a ser consecutivo en cómo hacemos la lista, pero ya miraremos cuáles van a ser las consecutivas de esa misma. Tenemos en cómo se construye este diagrama. Nosotros sacamos 7 pasos, si no estoy mal, para poder realizar este programa. El primero es definir el alcance del proyecto. Es la fase anteproyecto de esto. Es saber el objetivo que van a perseguir, el calendario de la ejecución, desde cuándo hasta cuándo, qué días no se puede trabajar, qué días sí se puede elaborar, los recursos disponibles. Hay que tener muy en cuenta eso, porque pues nunca sabemos en realidad qué pueda pasar. Nos vamos un poco a lo posible. Enumerar las actividades seguidas. Cuando mencionaba lo de la lista, nosotros normalmente en un proyecto o en un presupuesto manejamos
de tanto a preliminares como a la fase final, que ya ahí los enumeramos, por así decirlo, en numeritos. Esos números los vamos a tener en cuenta también en el diagrama, ya que desde preliminares, desde mampostería, todo eso tiene un orden cronológico también. Entonces es lo mejor empezar a dividir el proyecto en tareas o actividades a sí mismo para decir cuáles son las que competen en el proyecto. Identificar los principales, como les digo, los preliminares, los que traten de mampostería, los que traten de hierro, todo ese tema toca tenerlo muy en claro. Estimar la duración de las tareas. A raíz ya del tiempo que llevamos en el estudio, ya podemos más o menos calcular cuánto demoraría una persona o cuánto demoraría una cuadrilla para realizar cierta actividad. Ya es un poco más a ojo de nosotros. Ya eso lo vemos durante la ejecución también, ya lo vamos a tener en cuenta desde su fecha de inicio, su fecha de finalización y la duración de cada una de las actividades, sea por horas, días, semanas o meses. Crear las interdependencias, establecer relaciones entre las actividades del proyecto con el objetivo de definir una secuencia lógica, o sea, de inicio a fin, que es una tarea que solo se puede empezar si la tarea anterior se haya terminado. O sea, que si tenemos una tarea de la cual primero toca realizar esa para después realizar la otra. O sea, es como si no realizas cimentación, no puedes empezar a hacer, si no realizas excavación, no puedes empezar a hacer la cimentación, necesitas hacer la excavación. De inicio a fin, una tarea que solo se puede terminar si la anterior ha comenzado. Podemos tomar en cuenta excavaciones para empezar a, como quien dice, a amarrar el hierro, pues obviamente son secuencias que se unen para poder adelantar trabajo. De fin a inicio, una tarea que solo puede comenzar si la anterior haya terminado, y de fin a fin si las tareas deben terminar al mismo tiempo, lo que decía que se pueden realizar 2 tareas en un día o 2 actividades. Planificarlas, es muy importante planificarlas, de ahí va arraigado de cuánto tiempo nosotros vamos a estimar que cada una vaya a durar. Asignar recursos humanos. Último paso que siempre se hace es asignar en cada tarea un responsable, la cual estimará la cantidad de tarea asignada. Cada persona pues va para poder equilibrar la función de la disponibilidad que van a haber de la cuadrilla para poder seguir con las actividades correspondientes. Y optimizar los flujos de trabajo. Una vez que has establecido la planificación y la asignación de tus tareas en el trabajo, o sea, en el diagrama, es momento de que optimicemos y agilicemos el flujo del trabajo mediante automatización. Te permite pues simplificar los procesos, minimizar los errores y maximizar la eficiencia de la ejecución de nuestro proyecto o de nuestro trabajo. Y muchas gracias. Hola, profe, muy buenas noches, ¿cómo está? Profe, hoy le vengo a hablar sobre qué es el PER, y sobre el tema que va a hablar es el diagrama de PER. El diagrama de PER en sus inicios se aplicó para evaluar la programación de proyectos de investigación y desarrollo. Actualmente también se utiliza para controlar el avance de otros proyectos como programas de construcción, preparación de presupuestos, campañas políticas, lanzamiento de nuevos productos, etc. También como función para gestionar el tema del proyecto de PER, es como un algoritmo basado en la teoría de redes, diseñando para facilitar la planificación de proyectos. Esta metodología permite organizar las actividades y relaciones existentes, entre esas a tener en cuenta todas y cada una de las subactividades, a través de la verificación de sus incidencias en la duración total de la obra. Pues una actividad, por pequeña que sea, puede retrasar otras y en algunas actividades o precedentes. También el proyecto cuando se encuentra en una ruta crítica. Los objetivos técnicos del PER también es ayudar a la planeación y control de un proyecto. También es determinar la probabilidad de cumplir con fechas de entrega específicas. También identificar aquellas actividades que es más probable que se conviertan en un cuello de botella. Y también la calificación y análisis de tiempo,
evaluación del efecto de los cambios de un proyecto y evaluación del efecto al desviarse de lo programado. Toca tener en cuenta todo eso nos ayuda a tener una buena ruta crítica y, buenas actividades con los precedentes y las actividades que nosotros tenemos. También las ventajas del método de PER es proporcionar varios planes de ejecución, se pueden verificar fechas probables y seguras de finalización del proyecto. Las desventajas del método de PER solo admite relaciones de tipo final, comienzo, con demora nula. También se utiliza un método de representación gráfica como cumplimiento. Y pues, profe, acá es una muestra de los ejemplos del GAN y del PER. El GAN, ese es el GAN, uno tiene que tener en cuenta las actividades, los ítems y pues la cuadrilla que uno va a manejar en el APU, ¿sí? Dependiendo de la cuadrilla, uno va manejando acá los tiempos, ¿sí? Por ejemplo, si acá el maestro, si la cuadrilla es de maestro, oficial y 3 ayudantes, si el maestro está acá, el maestro y un ejemplo, el maestro y los 2 ayudantes están ocupados, el oficial y el ayudante tienen que estar haciendo otra cosa, ¿sí? Como para que el día no le quede libre a ellos, sino que estén ejecutando alguna otra actividad, como por ejemplo puede ser los aceros, pueden ser que ellos estén planteando esto, es un ejemplo, profe. Estoy planteando acá también los días también se calculan con la cantidad y los rendimientos de cada PU. Se multiplica y se divide por 8 y nos arroja los días, ¿sí? Como puede ver, profe, este es un ejemplo del GAN, sobre el método de GAN. Tener en cuenta que no se puede tampoco manejar tipo de escalera, porque si uno lo maneja en tipo de escalera prácticamente está diciendo de que no están trabajando no están trabajando la cuadrilla completa, sino que algunos por día. Entonces uno tiene que tener muy en cuenta a la hora de estar cuadrando los tiempos y tener muy en cuenta la cuadrilla y que cada trabajador esté haciendo cada actividad que le corresponda. También cuando ya ejecutemos lo del GAN, tener en cuenta todo esto, profe, es el tema del PER. Como puede ver, uno tiene que, para empezar el PER, uno tiene que tener en cuenta que cada actividad tiene que acabar, o sea, por ejemplo, si acá en preliminares no se, se tiene que, cada actividad que empieza se tiene que terminar una actividad anterior, ¿sí? Para empezar a acomodar los precedentes. Ya cuando uno acomoda los precedentes, uno va acomodando el PER. Ese es el PER, profe, como puede ver. Y el PER uno lo va acomodando dependiendo a los precedentes y a las actividades, como los preliminares, la excavación, los aceros. Entonces ya cuando uno tenga este cuadro, uno empieza a pues armar lo que es el PER. Por ejemplo, empieza a conectar los de acá con estos, así sucesivamente, que todos estén conectados, y a la hora de ejecutar el PER, uno va, para ejecutar esto hay una formulita que se llama... Listo, profe. Entonces, mediante esta fórmula, uno va calculando el tema del PER.